a todas las emisoras del país tomar cadena de inmediato. La historia es conocida, pero aún resuena el estruendo de los aviones que sobrevolaron el cielo de Santiago ese martes 11 de septiembre. Los estallidos, el humo sobre el centro de la ciudad. Muchos fueron los testigos directos del horror, del inicio para algunos de una pesadilla. A ellos 4 los vaciaron, le rompieron el pecho y le botaron todo lo que es estómago y los llenaron de piedras y los tiraron al lago. Chilenos asesinados, miles de cadáveres ocultos para borrar su memoria, prisioneros políticos torturados, compatriotas condenados al destierro, la imposición del miedo y el olvido. Ni siquiera en la guerra se trató hacia los muertos, se les entregaba al enemigo, se les hizo desaparecer, algunos 2, 3 y 4 veces. En la pupila de todos los testigos quedó una marca. Los buscamos y reunimos a 3 protagonistas de esa historia bajo el signo de una pregunta. Y descubrimos que la respuesta está en sus miradas, en la memoria de sus ojos. Fue colgado con cadenas de este árbol y torturado con golpes de cadena hasta que murió. Una víctima, un juez y un victimario. Protagonistas del periodo más oscuro de nuestra historia reciente. En los ojos que sufrieron el dolor encontramos la entereza. Buscaremos en ellos la respuesta a una pregunta que hace años resuena en la conciencia de Chile. Si ellos fueron tan valientes y tuvieron la capacidad de asesinar a tanta gente, y si ellos se sienten orgullosos de eso, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no lo proclaman y dicen, sí, lo hicimos? A través de la mirada de un juez, iremos descubriendo la verdad desgarradora de las heridas abiertas y las deudas pendientes que tiene la justicia. Ahí le dieron una tanda pero tan grande que él gritaba que quería morirse, que lo mataron. Yo no asesiné, yo fusilé en cumplimiento de orden superior. Y en la pupila fría de un militar, condenado por asesino, encontraremos la sinrazón de los abusos y los crímenes, pero también la reflexión y la culpa que incita a pedir perdón. La tortura, por ejemplo, era un método. Hoy día podría ser cuestionado, en eso estoy de acuerdo. Pero en aquel tiempo era un método que estaba validado incluso en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. No hay presos políticos en este momento. Y los que están en las cárceles han sido juzgados por las leyes militares. Son desgraciadas declaraciones. La realidad se debe contar como corresponde, ¿no? La realidad no se disfraza. 3 protagonistas, 3 miradas y una verdad. Aquí comienza el juez, la víctima y el victimario. Es diciembre del 2006 y una noticia recorre el mundo. 33 años después de haber ordenado bombardear el Palacio de la Moneda, el general Pinochet muere en el hospital militar. ¡Viva Chile, Pinochet! ¡Una y otra vez! ¡Viva Chile, Pinochet! ¡Viva Pinochet! ¡Aquí estamos otra vez! Qué bien que nadie lo mató. Murió solito, rodeado de hombres y mujeres que odian tanto a nuestro pueblo, donde ellos mismos viven también. El odio los fue a sepultar. Un hombre que fue acusado de crímenes contra la humanidad, pero que nunca pisó una cárcel. Yo creo que aquí la gente, la sociedad, los chilenos, estamos convencidos de que hubo crímenes y que fue responsable
el general Pinochet. Con la confianza que esté conmigo lo que me has dado. Jesús, levantame. Que lo juzgaran. Eso era lo que correspondía, que pagara los crímenes que había realizado. No quiero ver esto. Yo no tengo admiración ni cariño por Jean Pinochet, no. Y no es cosa de ahora. Yo creo que Pinochet tuvo una virtud que a lo mejor es defecto. Pinochet no honra las lealtades que genera. Desde mi perspectiva, Pinochet nunca honró las lealtades que generó. Si no, pregúntele a todos los suboficiales que tenemos presos aquí en Puente Blanco. Pinochet no tuvo ni un gesto, para mi gusto, respecto de su gente que lo apoyó lealmente. Ni un gesto. ¡Que murió el asesino! ¡Que murió! Pinochet deja un país aún dividido por las heridas del pasado. ¡Ella viene de Londres a festejar esto! Hay heridas que nunca podrán cicatrizar, como las de Ana González, a quien la dictadura le arrebató a su marido, sus 2 hijos y a su nuera embarazada. Todos fueron detenidos hace 38 años. En 1976 se los llevaron sin dejar rastro alguno. Ana ya lleva casi 4 décadas de búsqueda incansable para saber qué pasó, para saber dónde están. Si fueron tan valientes para asesinarlo, si fueron tan valientes para matar a una mujer embarazada en 7 meses, ¿por qué no son valientes? Sí, lo matamos por esto, por este otro. Las preguntas brillan en sus ojos. La memoria del tiempo está marcada en su rostro, pero las respuestas no llegan. Quiero llorar a Mare. Significa que el día en que lo encuentre, entonces voy a llorar a Mare. Eso significa. Yo lloro, pero el llanto, así, llanto confundida con la esperanza, con la pena, con la alegría, ese llanto no me lo puedo permitir. Ana González es una sobreviviente del dolor, una militante de la justicia, de la verdad y la esperanza. Cada mañana, el juez Juan Guzmán sube a su oficina en el 2º piso de su casa. Hace años dejó el Poder Judicial, cansado de la incomprensión de sus pares, que le cobraron haber sido el primer juez en procesar a Augusto Pinochet Ugarte. Y renunció a su puesto porque le hacían la vida imposible. Entonces, en vez de llegar a la veneración, pagó con su renuncia la enormidad y la perfección de su trabajo, honrado como juez, investigador y sentenciador. A él lo molestaban, le llamaban la atención por diferentes cosas, tenía que rendir cuentas de todo tipo cada vez que volvíamos de un trabajo, no solo los viáticos, los informes que él tenía que realizar, se los pedían en forma perentoria, a veces recién llegando de un viaje largo y bastante cansador. O sea, había muchas presiones hacia él para obstaculizar su trabajo. A poco más de 43 kilómetros de Santiago está el penal de Punta Peuco, la cárcel especial para militares creada por Eduardo Frei en 1995, que hoy alberga 62 reclusos condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre los internos está el mayor de ejército Carlos Herrera Jiménez. Lleva los últimos años de su vida recluido entre estas paredes, acusado y condenado por asesinato. ¿Qué nos hizo a unos y a otros cambiar
lo que nosotros traemos desde el vientre materno, matar es malo, torturar es malo. Yo creo, por lo menos en el mundo militar, que eso se manejó a través de una campaña de acción psicológica, vaya usted a saber por quién, manejada por quién, que yo creo que deben haber sido civiles. Pero en un momento determinado de mi vida yo pensé que era bueno entrar en esta lucha y combatir el mal que está representado por el comunismo internacional. Claro que fue un error, pues no debe ser así. Es cierto, yo no entré a la escuela militar para matar chilenos. Pero a diferencia de otros internos, Herrera Jiménez colabora con la justicia. En el caso, por ejemplo, de Tucapel Jiménez, cuando a mí se me planteó que había que darle muerte, no se me planteó, se me ordenó, se me dijo claramente que Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal hay que darle muerte. Bueno, yo me bastó con eso y yo pensé que era así. Condenado a presidio de por vida, su mirada con los años ha cambiado. Desde ya yo ofrezco aquí, en la cárcel de Punta Peuco, o a la cárcel que nos lleven, el que quiera conversar conmigo en materia de derechos humanos, yo estoy a disposición. Con respeto, por cierto, que conversemos. Todos aquellos que tengan interés en que nuestros nietos, nuestros hijos, estén en un Chile reconciliado, en un Chile donde no haya odio, bueno, conversemos. Mirémonos los ojos, nos pediremos perdón, o yo pediré perdón a quien haya que hacerlo, pediré ser perdonado. Visitamos con el juez Juan Guzmán la Villa Grimaldi, un centro de tortura y exterminio. Se estima que al menos 4.500 personas estuvieron recluidas en este recinto. De ellas, 18 fueron ejecutadas y 211 permanecen como detenidos desaparecidos. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Cuánto? 14. 13 y 14. Entonces les puedo contar algunos detalles. Siempre cuando se producen las torturas, tanto los hombres como las mujeres están desnudos. ¿Por qué? Para producirle más vergüenza, para herirlos más en su dignidad, para romperlos. Esas son cosas que es triste que ustedes sepan de esto tan jóvenes, pero es bueno que algún día piensen acerca de lo que ocurrió aquí. La opinión del juez Juan Guzmán ha cambiado con los años. Como pocos, conoce los crímenes cometidos durante la dictadura. Para él todo comenzó el 12 de enero de 1998, cuando la Corte Suprema lo designó para asumir una querella contra Augusto Pinochet. Así empezó un largo proceso que cambiaría para siempre la historia jurídica de Chile. Al día subsiguiente la noticia era: la Corte admite a tramitación la querella de Gladys Marín y designa al juez Juan Guzmán como juez titular. Entonces vinieron las segundas condolencias. Me dijeron: pucha, ya, viste, saltaste la primera valla, pero Juan Guzmán es pinochetista, entonces hasta ahí llegaste. Sentí que hasta aquí llegaba mi carrera. Lo sentí, yo diría, profundamente. Él era bastante frío en recibirlo. Notábamos nosotros de él una actitud un poquitito dura, como que no estaba convencido de que lo que nosotros decíamos, lo escrito, era verdad. Si hubiera sido un magistrado que pensaba solamente en mi carrera y que no hubiera tenido un compromiso jurídico, social y yo diría hasta histórico, obviamente habría sido muy fácil sacarme los balazos y haber dicho muy bien, como me lo aconsejaron muchos de mis pares: oye, Juan, da unas cuantas órdenes de investigar y archivas los antecedentes, sobresees la causa y lo archivas. Cuando entro a verlo la primera vez me impresionó verlo, porque ya hacía rato que en Chile había computación, y estaba el juez de pie en una mesa, en una máquina de escribir. Y digo: don Juan, perdón, ¿y su computador? No me han dado computador. Entonces, tú me dirás que podrá haber muchas carencias económicas, pero no pasarle al único juez que empezaba por primera vez a investigar los crímenes de la dictadura, lo menos que pudo tener fue una atención distinta, y no la tuvo. El Poder Judicial chileno está en deuda con Guzmán.
A principios de 1973, el presidente Salvador Allende gobernaba una nación polarizada al extremo y que atravesaba una grave crisis económica. El juez Juan Guzmán tenía 34 años, casado en el 70 con la francesa Inés Batín. Llegó a Chile en agosto de ese año en plena unidad popular. Pertenecía a una familia de clase acomodada que sufrió la escasez del periodo. Mi papá recibió una pensión del Estado muy baja, que no era suficiente para vivir. Debieron vender muchas cosas, alfombras, cuadros, en fin. Mi mujer también, que teníamos nosotros una criatura, una niñita, tenía que hacer largas colas, como el resto de los chilenos. Sufrimos el desabastecimiento en todo sentido, televisores, llantas para los vehículos. Mi padre de Bélgica me mandaba tarros de leche nido con gente amiga entre Bélgica y Chile. Me llegaba, lloraba de felicidad porque la niña iba a tener leche. Y en este momento estamos comiendo pan negro, producido por un producto, es decir, elaborado con harina y parte de afrecho, que es un producto que se usaba para darle de comer a los cerdos. La figura de Allende despertaba bastante simpatía, recuerdo yo. Me recuerdo, por ejemplo, muy bien el plan de las 30 medidas, que resultaba interesante. El medio litro de leche, por ejemplo, fue una cuestión novedosa y que llamó la atención. Carlos Herrera Jiménez egresó de la escuela militar como subteniente en 1970. Estaba en la zona norte en 1973. Yo a veces le cuento a mis hijos, a mis nietos, que en una época nos lavábamos los dientes, por ejemplo, con bicarbonato. Se largan a reír porque eso no lo creen. Los campesinos y los mineros, entierradores y carpinteros, las tejedoras, los estudiantes, orgarilleros y caminantes, excavadores y electricistas, los escribientes y las modistas, los anhelantes, los solitarios, viejos cesantes y funcionarios. En la otra vereda, Ana González recuerda esa época como los mejores años de su vida. Yo creo que este pueblo chileno tuvo el privilegio de tener un gobernante como Salvador Allende. Y el hombre que siempre lo acompañó. Son como mis héroes, ¿no? Con ese cariño sincero, real, no de la boca para afuera. Que no es el gobierno el culpable de que haya desabastecimiento, sino que son un grupito de señores. Porque ¿quiénes son los principales dueños de la distribución de alimentos, de Chiprodal, de la conservera? Son los señores Edward, Mates y Alessandri. Se puede decir los tres señores dueños de Chile. Y estamos dando la lucha contra ellos. La gente ya presiente una conspiración golpista en las poblaciones y tomas. Que debimos estar preparándolo y debimos prepararlo día a día y hora a hora. Estratégicamente ya para el golpe, porque esto va a venir. Vamos a tener que defenderlo como se sea. Porque si lo dejamos, va a ser puede ser un tremendo masacre. Cuando se produjo el golpe, lo vimos como algo favorable para Chile, para nosotros como familia. De las Fuerzas Armadas se ruega a todas las emisoras del país Juan Ángel Torti filma con su cámara estas imágenes pocas veces vistas en Chile. de las Fuerzas Armadas. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a cara a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando abajo. Es incondicional, no es parlamentar. Se mantiene la presidenta sacarlo del país. Pero la ley se cae y después cuando vaya a volar. Conforme. Si hay algo que yo critico en lo personal al general Pinochet fue que nos acostumbró a que él pensaba por nosotros. Él hablaba por nosotros. Él decidía lo que era bueno y lo que era malo.
Me parece que hubo una anulación de voluntades ahí. Esto lo digo yo ahora, con mis 63 años a cuesta. Si Jean Pinochet decía que eso estuvo bien, estuvo bien. No ha salido, pero lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba yo. Seguro que lo hacemos respetar en la vida y todavía hacemos mucho. No hay ninguna cosa, y claro que se todo. No hay ninguna otra condición que esa, se le respeta. Condición, si van a poner condiciones decorosas, no voy a tener conocido el decoro y ahora para pedir. Son las informaciones que nos han llegado desde la calle. Bueno, que hay 13 civiles muertos por producto de balacera, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con... Pero estaba atacando el pueblo, estaba atacando a los marxistas que tenían dominado el pueblo y los tenían hambrado. Yo no voy a vender. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Se le debe reconocer su dignidad que tuvo al no renunciar, o sea, al ser consecuente con lo que él anunció. Él dijo, me saldrán, no sé si con los pies para adelante, algo dijo así, de la moneda, y lo cumplió. Fue consecuente con lo que dijo y con lo que hizo. Acaban de derribar la puerta de la moneda. La infantería ya va ingresando hacia... No dimensioné en esos momentos lo que implicaba un golpe y lo que implicó más tarde una dictadura, donde se producía lo que nosotros considerábamos que eran abusos, y más adelante nos dimos cuenta que se perpetraban muchos crímenes. Se ha escuchado exactamente lo que ocurre en estos instantes cuando son ya las 12 del día y 10 minutos. La situación realmente es seria. El palacio está siendo bombardeado intensamente y está saliendo humo desde la... A lo lejos solo se distingue el humo del palacio en llamas como una herida sangrante que cruza el cielo de Santiago. Nos faltó, en primer lugar, imaginación, nos faltó compromiso como demócratas. Yo creo que muchos de nosotros en Chile nos olvidamos de lo que era una democracia y de lo que tenía que ser una democracia. En realidad hemos celebrado hasta saber que Allende había muerto. Bajó un poquito el alivio que sentíamos. Como algo horroroso. Era presidente de la República, un hombre extraordinariamente valiente, consecuente, y con el tiempo nos dimos cuenta de que era democrático. Se destruyó todo vestigio en ese minuto de democracia. Yo creo que, aquí estoy lucubrando yo creo que esa fue la pretensión o la idea. Hoy veo que también fue exagerado. No, a lo mejor no se justificó. La violencia del bombardeo es solo un anticipo de lo que vendría. Un equipo de la televisión alemana se desplaza a las poblaciones, donde logra captar estas increíbles imágenes. Escuchamos unas palabras de Jean Pinochet, eso retumbaba mucho. Yo les pido que se ponga por un minuto en quién es un joven oficial que está partiendo, desde luego habla su líder, y lo que está diciendo su líder es, no lo voy a decir en exageración, pero es casi palabra de Dios. Entonces lo que hablaba Pinochet, desde luego a uno le hacía mella, ¿no? Se decía que en Santiago se estaba combatiendo, que se estaba combatiendo en Valparaíso, se combatía en Concepción. Yo nunca tuve duda que eso era cierto. La información que yo recibía me venía por el conducto formal militar, oficial. Y eso sí que me hablaban de enemigos por todos lados, que nosotros, insisto, llenos de eslogan, que éramos la última reserva moral de la patria, claro, me hizo ver
que nosotros éramos los buenos y que los otros eran los malos. En los barrios acomodados, la gente retomó la normalidad sin querer ver lo que ocurría en las poblaciones. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Experimentamos escasez en todo tipo de cosas. Y finalmente, al día siguiente del golpe, estaban los almacenes, las tiendas, las empresas, estaban con todos los productos que producían. En el fondo estaban saboteando, estaban creando la imagen de lo que no existía. Muchos medios de comunicación fueron acallados y otros simplemente cómplices de la censura. El juez Guzmán, como muchos chilenos, quedó atrapado en medio de ese silencio. Que me haya dicho que él había vivido en una burbuja en el tiempo, los primeros años del golpe, que él no tenía idea de cómo se habían violado los derechos humanos y todas las barbaridades que habían ocurrido. Y estaba con un sentimiento de un poco de culpa, un poco de tristeza, de él no haber sabido y no haber podido hacer más de lo que hizo, digamos. Escuché de los muertos en el Mapocho y no creí en ellos, porque generalmente quienes hablaban de estos muertos en el Mapocho o eran extranjeros o eran personas que estaban abiertamente contra la dictadura. Le conté, por ejemplo, que habíamos encontrado niños prácticamente de 11, 14 años en el patio 29, cómo estaban todos multibaleados, cómo estaban sepultados de 2 o 3 incluso en algunas sepulturas, la cantidad de lesiones que tenían también que indicaban tortura, no solo proyectiles. Entre uno de los casos pude constatar que hubo realmente varios, si no muchísimos, muertos en el Mapocho. Y en otros ríos. En el sur me correspondió investigar causas donde los fusilamientos se hacían al borde de los ríos. Mire, yo creo que de alguna manera uno entraba a justificar en aquella época por la información que había en el momento. La información que había en el momento daba para pensar que la resistencia había sido mayor de la que efectivamente fue. El segundo partido con la Unión Soviética está fijado para el 21 de noviembre. El 21 de noviembre de 1973, Francisco Chamaco Valdés anotó el gol más triste de la historia del fútbol chileno. Ante un arco vacío en el Estadio Nacional, La Roja derrotó por 1-0 a la selección soviética, que no se presentó al encuentro en protesta contra la dictadura. El Nacional, convertido en campo de concentración tras el golpe, fue desalojado de prisioneros días antes de ese partido sin rival, que le valió a Chile la clasificación al Mundial de Alemania 74. Los detenidos fueron trasladados a Chacabuco, Pisagua o Isla Dawson, ya establecidos como campos de prisioneros políticos. El español Miguel Herbert logró entrar al campo de prisioneros de Chacabuco, que recibió los primeros 736 detenidos provenientes del Estadio Nacional. Estamos volando sobre el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Mi emoción es grande. Somos los únicos periodistas del mundo que, tras haber recibido una prohibición de acercarnos a los campos de concentración por parte del general Pinochet,
presidente de la Junta Militar, en este mismo momento nos estamos acercando a ellos gracias al helicóptero General Lagos de Antofagasta. Quisiera individuar a los prisioneros. Quizás que la Junta Militar no los haga desaparecer. El mundo tiene que saber que los campos existen y en este momento nos estamos acercando. Chacabuco, desierto de Atacama. El mundo tiene un testigo. El general Joaquín Lagos, que años más tarde sería clave para aclarar los crímenes de la Caravana de la Muerte, tenía bajo su jurisdicción el campo de Chacabuco. Tengo declaraciones de sus mismos familiares que los han visitado y que después de esta propaganda tan tergiversada que se está haciendo en el exterior, han vuelto reconfortados al ver a su gente en perfectas condiciones, tranquilos e incluso hasta rebosantes de salud, tanto corporal como espiritual. Nos dice incluso rebosantes de salud, no solo física, sino que espiritual. ¿Qué le parece este tipo de declaraciones? Qué pena, pues. Qué pena lo que dice, qué pena. Bueno, entiendo que se murió este caballero, además. En forma rotativa, los prisioneros eran custodiados por personal del ejército, la armada o carabineros. Era tremendo, era impactante ver a tanta gente, viejos, jóvenes, no tan viejos, no tan jóvenes. Era impactante ver. Muchos que no entendían por qué estaban, otros sí sabían. No, fue una cosa impactante, dura. Era duro el trato. Duro el trato. No me agrada verlo. No me agrada verlo. Con la frente marchita. ¡Uy! ¡Mi vecino! Los expresos se reencontraron 40 años después y 3 de ellos desenterraron un trozo del pasado en la Casa 7, Pabellón 23. Un mensaje que perduró en el tiempo. En el conjunto de la casa quisimos dejar este documento para la posteridad, que quede algo en la historia. Si bien en Chacabuco no hubo fusilamientos masivos, sí se practicó la tortura y los malos tratos. Se todo. Bueno. Ya está. Aquí está, ¿ves? A la caída del gobierno popular, encabezado por los compañeros la moción del compañero es inmensa. Uno que lee. Uno que leo yo. Compañero. Dice, a la caída del gobierno popular, encabezado por el compañero Salvador Allende, se instaura en Chile una feroz dictadura que estremeció al mundo. Nadie olvidará la chingana, las fogatas, las obras teatrales, las torres, con sus uniformados y fusiles, apuntando a la alambrada las odiosas formaciones a pleno sol, a frío de la noche, los allanamientos, la canción nacional y su agregado irónico, nuestros nobles, pues era la patria una inmensa cárcel. Algunos dicen, demos vuelta a la página. La página, amigo, ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Mientras no haya justicia, no hay perdón. Lo peor ocurrió en el campo de prisioneros de Pisagua, en la región de Tarapacá, donde el trato a los prisioneros era radicalmente distinto. Aquí cumplió funciones el mayor Carlos Herrera Jiménez. En Pisagua se fusilaba prácticamente cada 15 días. Y los oficiales que llegaban, cada oficial que llegaba, normalmente pasaba por una situación de fusilamiento. Yo cumplí órdenes de fusilar. Además yo mandaba el pelotón de fusilamiento, lo que disparaban eran los fusileros. Sin embargo, la acción de la justicia ha llegado hasta el que mandaba el fusilero. Me parece muy bien. Ojalá hubiese operado siempre así. Pero tampoco la acción de la justicia llegó para los que dieron las órdenes. O sea, se corta en un eslabón. Es curioso, ¿ah? Adiós al regimiento que se va, adiós, adiós.
Adiós. Debe haber sido terrible esa gente, porque imagínense, uno llegaba a la cárcel, que es chica, daba a conocer una lista, las personas se iban, sonaba después una descarga y nunca más volvían las personas. O sea, debe haber sido terrible, porque debe haber sido terrible para esta gente. Federico Willoughby, en ese entonces secretario de prensa del gobierno, negaba la existencia de estos campos. Con respecto al término campos de prisioneros, esa es una palabra, campos de prisioneros, que inventaron los marxistas. Nuestra posición es la posición que tenemos cuando queremos hacernos una buena afeitada. Queremos dejarlos crecer para después afeitar suavemente y no dejar nada. En 1989, Federico Willoughby fue candidato a diputado por la Concertación. Tras ser derrotado, asumió como asesor del presidente Patricio Aylwin en 1990. Yo tengo un gusto especial por adiestrar perros, y nos diferencia de los perros adiestrados. Usted, cuando le enseñó a un perro a sentarse, ese perro nunca más va a modificar esa conducta. Bueno, los humanos sí podemos cambiar de opinión, sí podemos modificar conducta. Pero es curioso lo de este señor Willoughby, la facilidad que tenía para ir cambiando de ideas y de sectores. Pero está muerto, así que dejémoslo en paz. Volvemos a Pisagua con el juez Juan Guzmán, un lugar donde decenas de prisioneros fueron ejecutados. Hace poco más de una década, él realizó diligencias en este poblado, testigo de brutales asesinatos y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Este pueblo representa una historia muy trágica para nuestro país. Fue usado 3 veces como campo de concentración. Irradia mucha amargura, mucho dolor. Esta es una cárcel natural. Carlos, a propósito de Nelson Márquez, que le decían el payaso, ¿lo recuerda? Sí. El capitán me pasó fusil a mí y me dijo, ya, tú dispara. Sí, yo disparé esa vez.